Y les comento que me sucedió algunas veces antes de tener esta fórmula. Y créanme que no se lo recomiendo a nadie. Y exactamente por esa misma razón es que tuve que estudiar y prepararme de cómo evitar este suceso nuevamente. Hello mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo con Mr. Rock. Y como pudieron ver en el título, estaremos viendo cómo yo estructuro mis finanzas. Así que vamos allá. El objetivo de este video de hoy es mostrarles la importancia de tener una finanza bien organizada. Así que vamos directo a la asunto. No sé si les ha pasado que el dinero no les alcanza para nada. Exactamente. Así mismo yo me sentía en los comienzos, cuando yo no tenía absolutamente ninguna idea de cómo organizar mis finanzas. Y por esa misma razón, cada vez que llegaba a fin de mes, yo no tenía ni $1 en la cuenta de banco. Y como ya han escuchado en mi historia, incluso tengo un video en mi canal donde yo los voy a dejar en la descripción del video, donde yo cuento toda mi historia. Y si pueden observar en ese video, yo soy un joven de muchas metas. Y sentía que como el dinero no me alcanzaba para nada, yo veía mis metas pero muy lejanas. Y en ese momento nada me hacía sentido. Y por esa misma razón yo no tenía ganas de seguir adelante. Porque sentía que no avanzaba para nada. Y algo importante para mí siempre han sido cuando tengo metas. Esas metas me ayudan a tener un porqué, a tener una dirección en mi vida. Y después de tantos tropiezos conseguí esta fórmula. Vamos a compartir pantalla y se los muestro. Vamos. Pero antes de comenzar a compartirles la pantalla, quiero comentarles que estaremos viendo 3 fórmulas, ya que la situación de cada uno de ustedes es totalmente diferente. Por eso que yo quise dividirlo en 3 fórmulas, de las cuales les voy a estar explicando cada una de ellas. Ahora sí, vamos allá. Como podemos ver, comencemos por la fórmula número 1. ¿De qué consiste esta fórmula? Acá vamos a desglosar por cientos, y como pueden ver 30%, 30%, 30% y 10%. Y vamos a poner un ingreso estimado, ¿ok? Como promedio de $3,200. Obviamente llévalo a relación a la moneda de tu país para que lo puedas entender un poquito más. Como ejemplo, vamos a usar $3,200. Acá lo vamos a dividir en diferentes partes. Como pueden ver, acá tenemos la renta o los gastos. En esta categoría vamos a usar el 30%. ¿Qué quiere decir? El 30% de tu total de gastos sería $960. Eso es el presupuesto que va a estar destinado a todo lo que tiene que ver tus gastos mensuales, de los cuales vamos a separar $960. Y en algunos casos, para algunas personas va a quedar dinero. Si es tu caso, ese dinero va a ir a un sobre de emergencia. Ese sobre de emergencia al final yo se lo voy a explicar y ustedes van a entender en qué consiste. A continuación tenemos otro 30% que va destinado a las inversiones, que son otros $960. Y muchos de ustedes van a tener algunas metas, como yo, por ejemplo, sería en este caso viajes. Ahí le vamos a destinar otro 30%, que son otros $960. Y para finalizar de esta fórmula tenemos el 10% que va destinado para gastar, es decir, lo que tú vas a gastar en la semana. Esto es un presupuesto que vas a tener de $320 a la semana para tú poderlo gastar en lo que tú quieras. Ahora, no obstante, no significa porque tengas la disponibilidad de $320 es que tú tienes que gastar ese dinero, para nada. Que tú tengas este presupuesto disponible no significa que tienes que gastarte ese presupuesto. Tú puedes ir acumulando en el sobre destinado para tus gastos, que por ejemplo les voy a mostrar. Yo en lo personal uso este tipo de sobre. Me gusta hacer las cosas bien manuales, hacerlo visual. Me gusta observar el capital que tengo y lo voy poniendo en estos sobres. ¿Qué más hago? Cojo una libretica como esta y pongo 1, 2 o 3 hojitas en cada sobre. Y ahí voy haciendo los cálculos de lo que voy depositando dentro del sobre y lo que voy sacando del sobre. Súper importante tenerlo en cuenta para hacerlo de una manera organizada. Ya entendiendo el concepto, les comento que en lo personal esta es la fórmula que yo estoy usando actualmente. Obviamente no comencé por esta fórmula porque no siempre tuve las condiciones económicas para poder llevar esta fórmula a cabo. Esta fórmula la ha hecho parte de mí de hace un tiempo hacia acá. Ahora vamos a ver la siguiente fórmula. En la fórmula número 2, como pueden ver, observar acá, es un poquito diferente. Vamos a tener el mismo presupuesto de 320. En los 3 ejemplos vamos a usar la misma cantidad de ingresos, pero vamos a variar los porcientos. Ya entendiendo el anterior ejemplo, podemos ver en este caso que para la opción de renta y gastos tenemos el 50%, ¿ok? El 50% de 3,200, estamos hablando de $1,600. Recuerden, no necesariamente vamos a tener que gastar este presupuesto en esta categoría. Si nos queda algo, va para el sobre emergencia. En la categoría de inversiones tenemos un 30%, que estamos hablando otros $960. En la categoría de viajes, en este ejemplo, tenemos un 10%, que estamos hablando $320. Y en la categoría gastos de la semana tenemos
otro 10%, que son otros $320, dando la sumatoria de $3.200. ¿Por qué quise hacer esta fórmula? Porque hay personas que sus gastos mensuales son mucho más elevados y eso le permite a la persona tener un poquito más de margen para sus gastos fijos. Pasemos a la siguiente fórmula. En la fórmula 3 podemos ver que tenemos unos por ciento estructurados un poco diferente, donde podemos ver que la categoría inversiones le vamos a dedicar un 30% de nuestro ingreso mensual, que son $960, otro 10% para viajes, que son 320, y otro 10% que son para los gastos de la semana, del día a día, que son otros $320. Como pueden ver en la opción de rentas y gastos, yo no puse una cantidad exacta ni un por ciento exacto, es basado a los gastos fijos mensuales, es decir que va a ajustarse exactamente a tu medida. Esta es la fórmula con la que yo comencé al principio y me funcionó por mucho tiempo porque mis gastos de cierta manera eran fijos, era una cantidad exacta. Eso me permitía tener un poquito más de control, ir más directo a mis necesidades. Hay un factor común en todas las personas de éxito y es que son personas súper organizadas con sus finanzas. Por esa misma razón yo te invito a ti, sí, a ti que me estás mirando, a que hagas estos hábitos parte de tu vida y de tu rutina diaria. Y no se me ha olvidado que les iba a explicar qué es el sobre de emergencia. El sobre de emergencia es sumamente importante que todos nosotros lo tengamos. Consiste en que tengamos al menos de 3 a 6 meses del total del gasto fijo que tenemos mensualmente. Veamos un ejemplo. En el caso de 3 meses, digamos que son 3.200 por 3 meses. Estamos hablando de 9.600. En el caso de 6 meses serían, pongamos por acá, 6 meses serían $19.200. Este es el mínimo requerido, pero lo que recomiendan los expertos es que tengamos al menos, que es lo ideal, que fueran 12 meses en este sobre, que sería, veamos acá, 12 meses, que sería un total de $38.400. Ahora muchos me van a decir, pero yo no tengo $38.000. Esto es en los casos ideales. En este caso, vamos a obviar esta parte. Dejemos solamente entre 3 a 6 meses. Recuerden, mínimo 3 meses o al menos 6 meses de ahorros en ese sobre. ¿Ese sobre qué te permite? Muy simple. Imaginémonos que tenemos una situación financiera y que por alguna razón desconocida o fuera de nuestro control perdemos nuestro trabajo o nuestros ingresos. ¿Qué harías en una situación que no tuvieras este sobre de emergencia? Te volverías loco, ¿no? Te quisieras arrancar el pelo, ¿no es cierto? Bueno, precisamente este sobre es para eso, para evitar que nos veamos en una situación financiera un poco difícil. Este sobre nos va a servir para tener un respaldo y un pequeño respiro de 3 a 6 meses, el suficiente tiempo para conseguir y reemplazar esa fuente de ingresos. Y les comento que me sucedió algunas veces antes de tener esta fórmula y créanme que no se lo recomiendo a nadie. Y exactamente por esa misma razón es que tuve que estudiar y prepararme de cómo evitar este suceso nuevamente. Y esto debe ser suficiente para si se quedan sin ingresos puedan vivir al menos unos meses hasta que consigan un empleo o una nueva fuente de ingresos. Y antes de finalizar quería dejar esta parte exclusivamente para comentarles qué tipo de herramienta yo utilizo. En mi caso yo estoy utilizando esta misma herramienta que han visto que uso para las presentaciones, que se llama Miro. Yo lo voy a dejar en la descripción el nombre y el enlace para que ustedes puedan revisar la aplicación a ver si les es útil para su diario. Y también adicional a eso uso lo que son las hojas de cálculo. Como pueden ver acá, estas son las que yo uso normalmente en mi día a día, donde llevo el registro de todos los gastos que estoy haciendo, donde hago anotaciones, un sinfín de opciones que hago con estas herramientas. Como yo en lo personal soy muy visual, yo termino usando este tipo de herramientas. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que yo abarcara un poquito más de cómo yo personalmente uso este tipo de herramientas y cómo me han facilitado mucho todo este proceso. Así que no olvides dejar tu comentario, pero también no te olvides suscribirte, dejarle un like y un comentario, que yo voy a estar leyendo todos los comentarios y respondiéndolos a todos. Así que sin más me despido y que tengan un exitoso y bendecido día. Hasta luego.